Gracias. Saludos hermanos, Dios les bendiga. Ya son las 7:31, así es que es hora de comenzar. Permítanme presentar y compartir la presentación. Denme un momentito. Enojo a deseos de veras nos motiva a seguir luchando por nuestra gente, asegurando que abrir el camino al eliminar regulaciones que estancan el crecimiento. Hay alguien con el micrófono abierto, hermanos, si pueden ponerlo en modo de silencio. Ok. Un Lupe Cervantes podrían quedar en el abandono. Mañana. Ahora sí. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a dar inicio a la clase de ética ministerial. Para aquellos que no me conozcan, soy la pastora Miriam Martínez. Ya veo por ahí muchos nombres y rostros que ya hemos estado viéndonos durante 8 semanas corridas y ahora nos volvemos a ver 8 semanas más en otro tema sumamente importante e interesante. Em, Así es que vamos a entrar de lleno en la presentación. Yo la coloqué en el área de anuncios del Canvas. Bien importante, hermanos, que en el Canvas yo siempre coloco ahí en el área de anuncios todo lo que ha estado ocurriendo y lo que usted necesita saber sobre el curso. Ahí tiene el enlace para la conexión de la clase, que va a ser el mismo en cada semana. Si usted se conectó hoy, la semana que viene debe saber dónde encontrar el mismo enlace, porque es el mismo para cada semana. Cuando yo coloco una pregunta en el área de discusión, también en el área de anuncio, se lo notifico para que sepan. Igualmente, cuando hay que hacer algún examen, etcétera. Vamos a hablar un poquito más de esto. Así es que bien importante. Y claro, tenemos el chat de WhatsApp, que por ahí pues nos comunicamos también. Sin embargo, el lugar oficial para colocar toda la información del curso es en el área de anuncios de la clase. Esta clase, diferente de la clase pasada, que era los jueves, vamos a estar entonces reuniéndonos cada miércoles a las 7:30 hora del este de los Estados Unidos. Yo usualmente doy clase los jueves. Es el día que tengo apartado para dar los cursos en la certificación, ¿verdad? Por los otros compromisos que tengo y otras clases que doy en otras universidades también. Pero en esta ocasión me pidieron si podía ser miércoles. Esto va a significar que va a haber algunas clases que van a ser ya previamente grabadas, porque no voy a estar siempre disponible los miércoles, ¿ok? Por eso es bien importante que estén atentos a el Canvas, al área de anuncios, porque cuando eso ocurra, yo les voy a dejar saber de antemano que esa semana, que la próxima semana la clase va a ser de tal o cual manera, ¿ok? Así que bien importante que mantengamos esa comunicación para que usted no pierda ninguna de las clases. Así es que hoy vamos a entrar inmediatamente en el tema, no sin antes discutir las pautas para el curso. El tema que nos ocupa hoy es caminar en integridad
profesión y llamado. Caminando en integridad, profesión y llamado. Y los objetivos para este curso que comienza hoy son 4: conocer las definiciones de los términos ética y moral y su aplicación al ministerio pastoral, conocer los paradigmas éticos morales que sirven de referencia al accionar humano, explicar la identidad vocacional del ministro y conocer los desafíos éticos en la esfera personal, congregacional, en sus relaciones con colegas, su comunidad y otros. Hoy, pues, este primer módulo esperamos poderlo completar. De no completarlo, pues podemos las semanas próximas continuar en caso que no nos dé tiempo a cubrir todo el material que tenemos para hoy. En términos de la visión general del curso, hoy, como les dije, el módulo 1, Caminando en Integridad, Profesión y Llamado, vamos a estar hablando en el 2 sobre formación ministerial, ética y moral. Módulo 3, ética en la vida personal. Número 4, integridad en la iglesia. Número 5, hermandad y ética con colegas. Número 6, integridad y conducta ética en la comunidad. Número 7, vamos a estar hablando sobre la pérdida de la integridad. Y en el módulo 8, plan de integridad ministerial. Y aquellos que han tomado clases conmigo anteriormente saben que para mí es mucho más importante que aquellos temas que estamos cubriendo los entendamos y los discutamos de manera profunda. Así es que la calidad, yo siempre pienso que va por encima de la cantidad en este tipo de acción, ¿verdad? O de empresa, como lo es la educación. Ok, los criterios de evaluación del curso, la asistencia y la participación en clase con cámara encendida. Bien importante que usted esté presente. Yo cada semana reviso quiénes estuvieron presentes para atribuir puntuación por la asistencia y la participación en la clase. Si usted va a estar presente, por favor, agradezco que pueda tener la cámara encendida. Sé que hay momentos quizás en que necesite atender algo y necesite apagarla momentáneamente. Sin embargo, para validar la asistencia, es importante que la cámara esté encendida para ¿verdad? Saber que usted efectivamente está al otro lado de esa cámara. Vamos a tener unas preguntas semanales en el foro de discusión. En el área de discusión del Canvas, ahí van a haber unas preguntas que usted debe contestar cada semana y esas preguntas tienen una puntuación. Siempre, aunque yo las pongo en el área de discusión, siempre en el área de anuncio, yo les dejo saber que coloqué una pregunta para que puedan ir directamente a buscarla. Y vamos a tener, igual que en el curso pasado, 4 exámenes en la semana 2, la semana 4, la 6 y la 8, que sería el examen final. Otra vez, vuelvo, el examen lo voy a colocar en el área de exámenes o de pruebas. Pero siempre en el área de anuncios yo les dejo saber que ya está disponible y le coloco un enlace para que se les haga fácil llegar. Bien, así es que esos son los criterios del curso y vamos a entrar rápidamente en el tema. Y queremos empezar hablando sobre qué es ética, o este curso es un curso de ética ministerial, de ética pastoral. Y queremos comenzar definiendo ética. Así que cuando hablamos de ética, sabemos que este término viene del griego ethos, que en sus orígenes significaba estancia o un lugar, un espacio que se habita. Más adelante, el filósofo Aristóteles refinó o afinó un poquito más el sentido o el significado de esta palabra y a partir de Aristóteles es que el término ética se identifica como manera de ser,
o como carácter, relacionado al carácter. Es una especie de segunda casa o naturaleza si unimos ambas definiciones, tanto la definición más antigua como la de Aristóteles, una segunda naturaleza adquirida, no heredada como lo es la naturaleza biológica. Así es que cuando estamos hablando de ética en el sentido más puro que nos viene de la filosofía, estamos hablando de una naturaleza adquirida, no es heredada, no es dada, ¿ok? No surge de manera espontánea, sino que cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de una segunda naturaleza, aparte de la naturaleza biológica, una segunda naturaleza eh, que se relaciona con nuestra manera de ser, con nuestro carácter, ¿ok? Una persona puede moldear, forjar o construir su modo de ser o su etos. Así es que, basados en esta definición, podemos establecer que un individuo, una persona, puede formar su propio etos, su forma de ser, puede construirse, puede moldearse, puede modificarse. Así es que este etos, este carácter, esta manera de ser, se construye mediante la creación de hábitos. El etos o el carácter, integrado por hábitos, nos lleva a realizar determinados actos que provienen de nuestra manera de ser adquirida. ¿Okay? Vamos a ver más en detalle a qué nos referimos porque estamos todavía trabajando la definición. Ahora, hay otro término que se asocia mucho a la ética y que muchas veces se habla de ellos como si fueran sinónimos, como si significaran lo mismo, pero no lo es. Y es la palabra moral. ¿Okay? La palabra moral traduce la expresión latina moralis, viene del latín. Ética nos viene del griego, moral nos viene del latín. Se deriva de mos, que es el plural de mores, que significa costumbre. Y este punto aquí es sumamente importante porque la moral está íntimamente ligada a la costumbre. Con la palabra moralis, los romanos recogían el sentido griego del ethos. Claro, los romanos, ¿por qué? Porque el latín viene de los romanos, ¿verdad? Viene de Roma. Así es que ellos usaban moralis para dar sentido al ethos de los griegos. Las costumbres también se alcanzan a partir de la repetición de actos. Así es que a medida que los actos se van repitiendo, se crea una costumbre. ¿Ok? Ahora, la palabra moralis tendió a aplicarse a las normas concretas que han de regir las acciones. Los términos ética y moral están íntimamente relacionados, pero no son sinónimos. Ahora, vamos entonces a tratar de establecer la relación, la comparación y la relación de cuando estamos hablando de ética versus cuando estamos hablando de moral. Porque muchas veces las usamos juntas y decimos la ética y la moral nos dice tal cosa, ética y moral, una persona moral es una persona ética. Y la realidad es que están relacionadas, están muy cercanas, pero no son siempre lo mismo. Y muchas veces la ética puede irse en contra de lo que es la moral. ¿Ok? Ahora, la moral, vamos a ver la relación, dice la moral es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal que dirigen la conducta de los humanos estableciendo normas de comportamiento. Así que fíjese, ahí esa palabra, la palabra clave es normas. Cuando estamos hablando de moral,
Estamos hablando de un conjunto de normas, de reglas. ¿Bien? ¿Reglas de qué? Pues reglas de comportamiento. ¿Ok? Así es que cuando hablamos de moral, estamos hablando de reglas, de normas, de leyes de comportamiento. Lo que dice, es lo que dice que en X situación, esta es la conducta que debe estar. Esa es la moral. Estas normas o códigos morales no se proclaman como un código de circulación, y esto es bien importante, porque a pesar de que son unas normas, son unas reglas, no están en un código, porque usted no puede legislar la moral. ¿Ok? Usted no puede hacer una lista de las normas morales. Digo, la puede hacer, pero dejaría de ser moral. ¿Ok? Porque son un conjunto de normas que no están escritas, sino que están relacionadas a la costumbre. Recuerden que les dije que la moral viene de la costumbre. Así es que lo que es moral se relaciona con la repetición, con la costumbre. No está escrito necesariamente en ningún lado, pero el grupo que la practica o que la ejerce se ha acostumbrado a establecerlo de esa manera. Vamos a ver unos ejemplos más claros. Las personas no las asumen ni las incorporan automáticamente. Esto es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? La moral no es algo que automáticamente se da, sino que se va desarrollando por la costumbre. ¿Qué es lo acostumbrado? Son particulares y distintas, y esto también, este punto es sumamente importante. Son particulares y distintas en cada sociedad y en cada cultura. Cada una formula sus juicios sobre el bien y el mal. Lo que es aceptado y moral y considerado moral en un grupo, entiéndase grupo cultural, grupo étnico, grupo nacional, grupo corporativo, grupo religioso, en un grupo humano, incluso en un grupo familiar, en una familia. Lo que es considerado en un grupo humano moral no necesariamente es considerado moral en este otro grupo. Así que la moral no es una, la moral no es generalizada. La moral va a ser suscrita o va a estar adscrita al grupo que ejerce la costumbre que establece dicha moral. Hermano Osman, veo su mano levantada. Amén, hermana, gracias. Una pregunta. eh, bueno, yo en lo personal, lo que es ética lo he relacionado como, podrías usar un ejemplo, es la educación que nos dieron nuestros padres, ¿verdad? Para un buen comportamiento. Y la moral será la acción de lo enseñado de nuestros padres, la educación. ¿Podría ser algo así? Bueno, la educación que recibimos de nuestros padres es parte de la moral, no de la ética. La ética, vamos a definirlo ya mismo, porque para que entiendan el concepto moral, lo que nos enseñan nuestros padres se ajusta a lo que estaba explicando de que la moral es establecida por el grupo, por la costumbre del grupo. ¿Ok? Y es considerado moral porque es lo que el grupo ha acordado, no necesariamente escrito, no es que se sentaron y dijeron estas son las reglas y todos firmamos y estamos de acuerdo, no, es por la costumbre
¿ok? Es por la costumbre de ese grupo. Voy a dar un ejemplo de moral dentro de una familia, siguiendo su mismo ejemplo, hermano, que habla pues de lo que nos enseñan nuestros padres. A lo mejor crecimos en una familia donde por generaciones nadie se divorcia. No importa lo que ocurra, el matrimonio se mantiene. Puede haber maltrato, pueden haber infidelidades, puede haber sido un matrimonio muy infeliz, pero el divorcio no es una opción. No, para ese grupo familiar, para esa familia y esas generaciones, lo que se enseña diríamos que parte de la moral es que una vez se está casado, se permanece casado y el divorcio no existe. Eso es un ejemplo de una moral que está circunscrita a ese grupo. Recuerden ese último punto que acabo de mencionar, ¿verdad? Como dice ahí la diapositiva, son particulares y distintas. Las reglas morales son distintas en cada sociedad. Lo que es considerado moral en una sociedad o en un grupo. Y cuando digo grupo, usted puede pensar desde un grupo pequeño, como es una familia, un grupo más grande como un grupo corporativo, una empresa, su empleador, la cultura de ese grupo. Puede ser la ciudad, puede ser el país, ¿ok? Podemos moverlo a otros grupos como grupos religiosos, grupos humanos, ¿ok? Lo que es moral en un lugar no necesariamente es igual en otro. Un ejemplo de esto pudiera ser en culturas, por ejemplo, del Oriente, del Medio Oriente, algunos grupos humanos del Medio Oriente consideran completamente normal, natural y moral que, digamos, un hombre de 52 años se case con una niña de 10 años y la haga su esposa y tenga relaciones sexuales con ella. En otras sociedades humanas, como lo es, por ejemplo, en este lado, por lo menos, como digo yo, en este lado del mundo, en Occidente, eso es considerado inmoral. Tan es así que se legisla, se hacen leyes para prohibir eso y es considerado no solo inmoral, sino un delito. ¿Me sigue? Y eso es un ejemplo de cómo lo moral está circunscrito al grupo que tiene la costumbre. ¿Ok? Al grupo que tiene la costumbre. Hermano Pedro, veo su mano levantada. Buenas tardes, pastora. Bendiciones a todos, Saludos, hermano. hermanos. En lo moral, dice usted que es la costumbre. Puede uno tener una costumbre o podemos tener costumbres que traemos por familia. Por ejemplo, venimos de un trasfondo de diferente religión y por lo regular en ese trasfondo que traíamos no se oraba antes de la comida. Y ahora cuando venimos a conocer a Cristo y transformamos nuestras vidas, ahora acostumbramos a hacer oración al tiempo de tomar nuestros alimentos. Y ahora pues mi familia lo hace de esa manera. Está cambiando una costumbre. Entonces, mi pregunta también es, ¿costumbre también pueden entrar como quien dice las reglas también en lo moral? Pueden entrar las reglas, sin embargo, en el sentido más puro del término moral, la moralidad no debería necesitar reglamentarse, ¿ok? Porque lo que es considerado moral para el grupo que sea, se da
por la misma, se da, vamos a llamarlo como una palabra muy moderna, orgánico, de manera orgánica, ¿verdad? Ok. El grupo lo hace, lo acostumbra y lo practica y se vuelve parte de una regla quizás no escrita. Por ejemplo, el ejemplo que usted trae de orar antes de cenar. Pues en su familia, eso es una costumbre. Digo, no sé, quizás a lo mejor se sentaron y lo discutieron, pero por lo general no es como que tuvimos una asamblea de familia y Sí, decidimos, exacto. vamos a, o sea, no hay un código escrito de que esto es así. Por ejemplo, el respeto a los adultos, el respeto a los padres. eh, es es un código moral no escrito que se da por la costumbre del grupo que lo practica. ¿Ok? Y es importante tener presente que, vuelvo, del mismo modo que para unos la moral es adscrita a cada grupo distinto, yo puedo considerar algo inmoral que otra persona lo considere perfectamente moral. Normal. Claro. Así que, Lo- y todo está también como uno, cuánto uno se escandaliza o no de ver otros grupos que quizás no practican las mismas costumbres de uno desde la perspectiva de la moralidad. Eh, un ejemplo que tuve, hermana Maura, veo su manita, ya mismito le doy oportunidad. Hace muchos años atrás yo estaba en una actividad del Concilio Hispano y estaba hablando con otras dos hermanas, otras dos pastoras. Yo pues soy de Puerto Rico, la otra hermana es latinoamericana, no recuerdo si es colombiana, se me pasó. Y esta otra hermana que es norteamericana, es americana. Y estamos hablando de los hijos y varias cosas. Entonces, la hermana hispana menciona que su hija, ellos viven en Estados Unidos, llevan muchos años ya viviendo ahí, así que sus hijos crecieron en Estados Unidos, que es una cultura distinta. Y entonces ella está diciendo que su hija que va a estudiar se va a mudar de la casa donde vive para hospedarse más cerca de la universidad y que el papá estaba completamente en pánico porque él decía que no, que ella salía de su casa el día que se casara. El papá es cubano. Eh, la hermana americana le pregunta, pero ¿qué edad tiene tu hija? Y la hija tenía como unos 18 años, 18, 19 años. La hermana americana se escandaliza y dice, no, ella tiene que salir de la casa a esa edad, ya tiene que irse y tiene que trabajar y tiene, si se va a quedar en la casa, tiene que pagar renta, tiene que... Y ahí tenemos un ejemplo de choque cultural que tiene que ver con la moral, porque por lo menos acá en Puerto Rico es igual que como decía el hermano de Cuba, la esposa del hermano de Cuba. Tú sales de tu casa el día que tú te casas, ¿verdad? No, eso de irte a vivir sola, ¿por qué quieres ir a vivir sola? No, usted no necesita vivir sola, usted está aquí. Y por lo general en las familias latinas, es perfectamente normal que un hijo o una hija pasada la mayoría de edad, si no se ha casado, vive con sus padres. Y está, ¿verdad? Y se va de la casa. Eso cada vez ha cambiado, pero por lo menos acá en Puerto Rico hace, qué sé yo, digamos 40, 50 años atrás, era considerado inmoral que una joven se fuera a vivir sola si no estaba casada. ¿Ok? Pero en otro grupo, como es el grupo norteamericano, de donde es nuestra otra hermana que estábamos hablando, es inmoral que un adulto viva todavía con su padre. Tiene que irse. Se fija, y eso es un ejemplo que, porque cuando hablamos de moral,
e inmoral, no necesariamente estamos hablando de algo desde la perspectiva religiosa o desde la perspectiva del pecado. No, es que la moral son las reglas de que nosotros entendemos que es lo correcto versus qué entiende este otro grupo que es lo correcto. Hermana Maura y su acompañante que la veo por ahí. Sí, perdón, que aquí tengo esta muchacha conmigo. Mi, Ay, mi Dios mío. pregunta es, pastora, ¿la moral pudiésemos decir que está totalmente relacionado con lo que son los valores? Esa es excelente pregunta, hermana. Pues mira, los valores son las cosas a las que nosotros le damos prioridad. ¿Ok? Las escalas de valores son distintas, ya no tanto, bueno, sí a los grupos, pero también al individuo. Los valores son un poco más individuales. Todo el mundo tiene una escala de valores. A veces las personas dicen, esto es una persona sin valores. No tiene valores porque no, es que posiblemente la moral de esa persona choca con la moral nuestra. Pero todo el mundo tiene valores. Lo que pasa es que las escalas de valores son distintas. Entonces, cuando estamos hablando de valores, utilizando la misma palabra, a lo que nos referimos es a qué le damos valor. ¿Qué tiene prioridad dentro de nuestra vida, dentro de nuestras circunstancias? Y los valores se manifiestan cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Okay? La costumbre, la moral es más una costumbre del diario, de cómo nos comportamos, pero los valores caen en evidencia cuando tenemos que tomar una decisión, la que sea, y nosotros entonces establecemos que tiene prioridad. Por eso digo, todo el mundo tiene unas escalas de valores. A veces a lo que la gente le da la prioridad, no, a lo mejor para mí no estaría en esa misma prioridad. ¿Ok? Así que los valores están íntimamente relacionados a qué yo le doy valor. ¿Ok? Hay personas que en su escala de valores, lo primero después de Dios es la familia. Pero una persona puede decir, en mi escala de valores, lo primero después de Dios es mi carrera, es mi empleo. ¿Okay? O dentro de la familia, mi prioridad son mis hijos. O dentro de mi familia, mi prioridad es mi pareja. ¿Ok? ¿A qué yo le doy prioridad? A una amistad, al dinero, a, a la asistencia a la iglesia. ¿Cuál es mi escala de valores? Está íntimamente relacionada con cómo yo decido de acuerdo a qué yo entiendo que es más importante, qué tiene prioridad. Hermano Rigoberto. Buenas noches, profesora. Buenas noches, hermano. Em, la moral, lo de la moral, ¿puede ser bueno y malo? Como porque pregunto esto porque a veces usamos la palabra, esto es inmoral, pero para esa persona, ese grupo lo aceptan, es buen visto, ¿verdad? Eso. Claro. Entonces, la pregunta mía es esa, ¿puede ser bueno y malo la moral? Sí, porque no es absoluta, porque lo que es moral para mí, para otra persona, pudiera ser inmoral. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo, pues esta persona está haciendo algo inmoral, es inmoral para mí. Y claro, yo lo considero malo, por eso lo considero inmoral. Lo considero o malo o lo considero equivocado. Por eso es inmoral, pero yo tengo que entender que es inmoral en en mi costumbre, en mi grupo, ya sea por la fe, ya sea por la familia, ya sea por lo que uno practica. ¿Ok? Por ejemplo,
Una persona puede decir, bueno, aquí en Puerto Rico hace muchos años atrás, hubo una controversia porque un grupo de policías cristianos se dio a la tarea de durante horas de trabajo parar a la gente, detenerla y orar con ellos. ¿Ok? Ok. No sé si usted ve dónde está la controversia ahí, pero se formó, nosotros acá decimos un revolú o un titingó, se formó un salpafuera aquí en Puerto Rico entre los cristianos y no, que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, Dios los bendiga, ellos están haciendo la obra ese, y lo vieron como algo, qué bueno que hayan policías que hagan esto y que en aquel momento yo puse un post de Facebook que fui muy criticada porque yo digo, bueno, ellos están en horas de trabajo y a ellos le están pagando por hacer un trabajo. Y dentro de la descripción de su empleo no está detener a la gente para orar por ellos. Entonces, para mí, y este es dentro de otros grupos cristianos, ellos son unos héroes. Dentro de mis valores, yo lo considero inmoral, porque estás cobrando un dinero por un trabajo que no estás haciendo, primero. Número dos, cuando tú tienes un uniforme de policías, tú representas al Estado, no a tu iglesia. Y tú tienes una autoridad y estás abusando de tu autoridad porque si tú policía mandas a detener una persona, la persona no se puede ir porque el policía es una autoridad, tienes que detenerte. Entonces, si hay otro policía que es espiritista y quiere detener a la gente para hacerle un trabajo espiritista, tendríamos que, entonces, este análisis que yo estoy haciendo, que lo vamos a ver más adelante, es donde se monta entonces la ética. Y ya mismo vamos a hablar de ética porque todavía estamos hablando de la moral. Pero se fijan que no meramente, o sea, yo puedo tener sentimientos muy fuertes de esto es inmoral, tú no puedes hacer eso. Pero otros hermanos en Cristo lo consideran completamente moral. Entonces, usted puede estar de acuerdo conmigo, estar de acuerdo con los otros, o sea, no hay un absoluto de, sí, esto es lo correcto, no, esto es lo correcto. Bueno, es lo correcto para mí, ¿ves? Pero dentro de otro grupo es visto como algo sumamente positivo. ¿Ok? Me parece que alguien levantó una mano por ahí, no, pero no lo veo ahora y no recuerdo quién fue. Si hay alguien que vaya a hablar. Sí, pastora, soy yo, el hermano Daniel. Ajá, hermano Daniel, Amén. dígame. Dios la bendiga a usted y a todos. Amén, Buenas tardes. amén. Sabe, pastora, que es algo bien importante, que usted acaba de dar un punto muy importante. Y yo, bueno, es que está relacionado, tanto la moral como la ética, Sí, ¿verdad? Y como pastores o como líderes debemos tener mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo con usted. Ese post que puso en el Facebook. en el Facebook es correcto. No lo leí y no sé qué puso, pero creo que es correcto, porque debemos nosotros como líderes o pastores o que a cierto punto influenciamos, comenzando con nuestra familia, en un liderazgo, en un ministerio, con los hombres, las mujeres, con las damas o en la iglesia, o como usted a nivel más amplio. Es muy importante saber lo que es moral y lo que es ética, porque si no tenemos cuidado, hacemos esas cosas que no están nada bien, nada bien. Hay tiempo para todo, la Biblia dice que hay tiempo para todo, y eso también incluye también el tiempo para orar, el tiempo para buscar a Claro, Dios, el tiempo para ir a la claro. iglesia, para todo. Entonces, es muy importante que usted que acaba de dar ese punto, Sí. pastora, gracias. Gracias, hermano Daniel. Hermano Osman. Gracias, hermana.
escuchando también, estoy muy de acuerdo con lo que usted posteó en los del Facebook, claro, muy bien explicado y muy bien, es correcto. Mientras estamos dentro de, con uniforme, ejerciendo una labor, estamos generando dinero, ¿cómo vamos a hacer otras cosas, verdad? Claro que no. Y también quería preguntar, creo que vengo bien preguntón esta vez, maestra. Escuchando de ética y de moral, pues como se parecen mucho estas dos palabras y como que se violan algunas cosas ahí, viene a mi mente esta palabra. No quiero poner palabras que tal vez vamos a tocar más adelante, no es que, ¿verdad? Pero creo que suelen suceder estas cosas cuando el ser humano se le olvida practicar lo que es integridad. Sí, sí. Sí, Sí, de hecho, y vamos a estar hablando mucho de integridad en el ministerio, y esta palabra la vamos a estar utilizando diferentes clases. Cuando hablamos de integridad, realmente estamos hablando de lo que se llama ser de una sola pieza, amén. íntegro, no adulterado. Entonces, una persona con integridad es una persona que su comportamiento dentro de su moral, ¿verdad? Dentro de su grupo, su comportamiento es consistente, es igual. No es una persona que en un lugar es de una manera, en un lugar es de otra, o una persona que como dice mucho mi esposo, habla bonito pero vive feo. Muchas veces una persona, y ya hablando, ¿verdad?, del ministerio, y vamos a estar hablando mucho de esto. En el ministerio, usted predica de una cosa, pero vive otra, ¿verdad? Ujú, Hablamos bonito, pero vivimos feo. Eso es una persona falta de integridad. Una persona íntegra es congruente lo que dice con lo que hace. O sea, yo no puedo hablar de amar al prójimo, predicar en el altar sobre servir a los hermanos, sobre el perdón, sobre cómo debemos tratar a nuestro prójimo, y en mi vecindario estar peleada con todos mis vecinos porque aquel puso la música alta, porque este estacionó el auto muy cerca de mi casa, porque este otro hace esta otra cosa. Entonces, no hay integridad porque hablo y digo unas cosas, pero yo misma no practico lo que estoy enseñando. Eso es falta de integridad. Hermano Pedro. En la moralidad, de acuerdo con lo que explicaba usted ahorita, eh, dependiendo, puede ser por la perspectiva de cada persona en lo moral. Sí, sí, definitivamente. Por la perspectiva de cada persona, influenciada por el grupo al que pertenece, porque recuerden que tiene que ver con la costumbre del grupo, ¿ok? Ya cuando hablamos de valores, es más individual, ¿ok? El valor tiene que ver conmigo, mis valores, que yo le doy prioridad, que es importante para mí. ¿Cuál es cuando hablamos de escala de valores, es qué es primero, qué es segundo, qué es tercero? ¿Cómo yo categorizo diferentes aspectos de mi vida? Esos son los valores y es individual, es más individual. Está influenciado también, obviamente, pues por la fe, por la iglesia, por la familia, pero es más relacionado al yo, A la persona. a la persona. Ya cuando hablamos de moral, está asociada al grupo. ¿Ok? O sea que Ahora, lo ajá. que es personal podría ser lo ético, porque yo Vamos por a ver lo ético. Todavía no hemos ok, definido ético, estamos todavía en lo moral. Sí, pero ya mismito vamos con lo de lo que es ética. Así que la moral finalmente es un conjunto de preguntas y respuestas sobre qué debemos hacer si queremos vivir una vida humana con libertad y responsabilidad. Otra vez, la moral
nos preguntamos qué es lo correcto hacer para vivir con responsabilidad y con libertad, ¿dónde? Dentro del grupo al que pertenecemos. Siempre no podemos desligar la moral del contexto del grupo. Bien, ahora. Pastora, tengo otra pregunta rápidamente. Sí, dígame, hermano. En lo moral, en mi grupo, por decir así, en mi grupo moral que yo pertenezco, ¿qué es mi límite acerca de los otros grupos que tienen su propia moralidad? ¿Cuál es mi límite hacia ellos? ¿Qué vendría siendo un límite? ¿El respeto a la persona? ¿El tomar cierta distancia? ¿El decir, sabes que yo no participo con lo tuyo? ¿Qué vendría siendo algo? Bueno, esa pregunta tiene más que ver, hermano, tiene que ver más con cómo yo me relaciono con otros grupos cuya moral es distinta a la mía. Porque lo que mencionaba usted ahorita, que cómo puedo ser un buen cristiano moralmente hablando y estoy peleado con medio vecindario, moralmente, ¿no? Entonces, Esa es falta de integridad, falta de integridad. ok, está muy bien. Sí, y es una persona dentro de su grupo sería considerado inmoral, porque dentro del grupo cristiano, la moral cristiana no aplaude ese tipo de comportamiento. ¿Ok? Ahora, usted ha hecho una pregunta sumamente importante y es, ¿cuál es mi límite? ¿Cómo que yo entonces la refraseo, cómo yo entonces me relaciono con aquellos cuya moral choca con la mía? Entonces, la mejor respuesta es cómo lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Nuestra tendencia moderna es a cerrarnos. Yo no me junto, no me mezclo. Porque equivocadamente eso lo atamos a la santidad, pero ese es tema de otro curso. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? ¿Verdad? Entonces, nuestro modelo, como yo siempre digo, nuestro modelo es Cristo. Eh, y en muchas ocasiones Jesús se enfrentó a personas cuya moral era distinta a la de él, incluso dentro de grupos religiosos. Así es que, y vamos a hablar de eso más adelante. Ok, ahora la relación entre la ética y la moral seguimos definiendo. Vamos a ver ahora ética. La ética, por otro lado, cuando hablamos de ética, estamos hablando de una reflexión sobre la moral. Y cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de un análisis que nosotros hacemos sobre la moral. Recuerden, la moral es la costumbre del grupo. Pero cuando yo voy a ejercer la ética, yo entonces reflexiono sobre esa moral. La ética, como filosofía de la moral, se encuentra en un nivel diferente. ¿Sí? La ética está en un nivel distinto a la moral. La ética se pregunta por qué consideramos válidos unos y no otros comportamientos. Ok, vamos a amarrar esto a lo que estábamos hablando hace un ratito. El juicio moral que hacemos en nuestro diario vivir es qué es lo correcto a hacer. ¿Ok? ¿Qué es lo correcto a hacer? ¿Quién me responde eso? Mi grupo. El grupo. Cuando yo tengo que tomar una decisión moral o cuando yo tengo que accionar, tengo que actuar, tengo que comportarme de cierta manera, la moral de mi grupo me establece qué es lo correcto de acuerdo a ese grupo. Ahora, la ética me hace analizar por qué esto es correcto.
No es meramente esto es lo correcto. La ética me lleva entonces a yo hacer un análisis, a yo reflexionar y a yo preguntarme por qué este comportamiento es válido o no es válido. ¿Por qué este sí y este otro no? ¿Ok? Esa es la ética. Así es que aquí ya estamos viendo que la ética es un análisis más elevado y es un análisis individual. La ética no necesariamente está sujeta al grupo, ¿ok? Porque la ética nos lleva a analizar. Compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades buscando su fundamento y legitimación. En otras palabras, cuando estamos ejerciendo la ética, vamos más allá de meramente aceptar la moral del grupo, sino que nos preguntamos, ok, ¿por qué esta conducta sí y por qué en aquel otro grupo, cuando yo comparo en aquel grupo, esto es distinto? Investiga lo que es específico del comportamiento moral, enuncia principios generales o universales inspiradores de toda conducta, crea teorías que establezcan y justifiquen aquello por el que se merece la pena vivir. Entonces, en la ética, ya estamos hablando de un análisis más profundo, un análisis más elevado. Incluso puede haber una crítica de la moral que se practica. ¿Ok? A veces ese análisis te lleva a allanarte, a estar de acuerdo, a seguir la misma moral del grupo al que perteneces, pero a veces ese análisis te saca fuera de ese grupo, porque tú puedes cuestionar esa práctica moral de ese grupo, basado en tu análisis ético. ¿Ok? Ya la ética, entonces, como se ve, tiene un fundamento un poco más analítico y sí se pueden establecer unos principios éticos basados en ese análisis. Por eso usted ve que hay documentos, usted puede encontrar documentos de códigos de ética de tal cosa. Código de ética de los médicos, código de ética de abogados, código de ética, ¿ok? Ahora, vamos a ver un poquito más sobre esto. La moral da pautas para la vida cotidiana, pero la ética es un estudio o reflexión sobre qué origina, de dónde surge y cómo se justifican esas pautas. ¿Okay? Así que la moral te dice qué es lo que debes hacer, cuál es la conducta, pero la ética reflexiona y estudia, ok, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esto? ¿Y cómo yo lo justifico? ¿Por qué se justifica? Las dos son distinguibles, pero son complementarias. Entonces, la ética puede, cuando después de hacer el análisis, puede complementar la moral del grupo, como puede oponerse completamente a la moral del grupo. Cuando tenemos que tomar decisiones que representan conflictos de normas morales, nos vemos impulsados a hacer una reflexión de nivel ético. En otras palabras, van a haber momentos en que usted va a tener que tomar una decisión donde usted va a encontrar que seguir la moral del grupo le crea un conflicto. Y usted puede en un momento dado decir, no, esta regla normal, moral, esta costumbre, lo que es esperado de mí,
va en contra de lo que yo entiendo que debo hacer. Cuando uno hace ese análisis, uno está reflexionando a nivel ético. Eso es una reflexión ética. José Luis Aranguren, que fue un filósofo español, él decía, la ética es la moral pensada, la moral es la moral vivida. Así que la ética es pensada, la moral es vivida. Y yo le añadiría, la moral se circunscribe al grupo. ¿Ok? Jenny. Sí, bendiciones, buenas noches. Bendiciones, te bendiga. Gracias. Yo vi una película una vez cristiana que había una escena de un inmigrante que consigue un trabajo y en ese trabajo le ofrecen como una prueba, pero él no sabía que era una prueba en ese entonces, a mentir por el hecho de preservar su trabajo. O sea, le dan la opción de, me van a entrar 10 contenidos, containers, y en verdad necesito que tú reportes 9 para que nosotros podamos, o sea, lo digo porque estoy tratando como que hacer un ejemplo en mi mente para entender bien. Sí. Y yo siento como que eso fue un moral en el grupo, o sea, en el trabajo se puede considerar que eso fue como el moral de ellos, de, bueno, vamos a mentir. Sí, eso no es, si ellos lo ven como algo moral, que como que no es un problema. No, no hay problema, exacto. Pero él en sus valores cristianos tenía que tomar una decisión, que ahí entra la ética. Y tuvo que decidir y decir, tú sabes, yo necesito Tuvo este que trabajo. analizar éticamente Exacto. la moral del grupo al que perteneces. Exactamente. Exacto. Ok, Exactamente. quería como que relacionarlo con algo que me Sí. sentaba en la mente. Pero bueno, yo Sí. creo que eso es un buen ejemplo también que Sí, al final el tipo no escogió la mala moral. bueno, pues escogió su propia moral. Amén, sí, sí. Sí, pero hay unas veces, le doy oportunidad ya mismo, hermano Pedro, veo su mano. Vamos a ver estos otros ejemplos. Yo les traje ejemplos y son ejemplos bíblicos, pero podemos tener ejemplos de la vida real también. Tenemos las parteras hebreas. La moral predominante, la moral del grupo, era obedecer la ley del faraón. O sea, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? No tengo que hacer la historia. Ok. Las mujeres hebreas se les da la orden, una ley emitida por el gobernante, diciéndole que tienen que matar a todos los niños varones nacidos de las hebreas. Ellas entonces deciden desobedecer. Ellas desobedecen la ley y mienten. ¿Okay? ¿Por qué? Porque su análisis ético está por encima. Ellas encontraron que la moral del grupo no estaba de acuerdo al análisis ético que ellas hicieron. Entonces ellas entendieron que proteger la vida estaba por encima del análisis ético, del análisis moral, de la conducta moral de obedecer la ley. Entonces, una persona pudiera haber dicho, y claro, esta es una historia bíblica, todos sabemos cómo termina, todos sabemos, ¿verdad? Es una, y todos eh, estamos del lado de las parteras, qué bueno, pero si nosotros si nosotros reflexionamos éticamente, por lo menos los que estamos, yo estoy en Puerto Rico, los que estamos acá, los que están en Estados Unidos, hay un conflicto moral ético que los cristianos están enfrentando en este mismo momento. Es una versión moderna de lo que pasa con las parteras. Aquí en Puerto Rico, aquí pasan muchas cosas extrañas.
Aquí en Puerto Rico, nuevamente, una pastora muy famosa, y los videos de ella están, porque ella está diciéndole a las personas en su iglesia, y se está transmitiendo, y dice, aquí ningún ilegal venga donde mí a pedirme ayuda. Ningún ilegal venga aquí a pedirme ayuda. Y si usted está aquí ilegalmente, usted es un criminal. Y si usted viene donde mí, todo esto ya lo está diciendo en un Facebook Live. Si usted viene donde mí, yo voy a entregarlo a ICE. Porque yo no voy a violar la ley por usted. Ok. Esa postura representa un dilema ético-moral. Dentro de la moral de su grupo y de toda su iglesia, a quienes todos estaban diciendo amén, gloria a Dios, pues eso es lo correcto, porque no se violenta la ley, porque una persona, según ella, una persona que está ilegalmente en el país está violando la ley y yo no lo voy a ayudar porque yo no voy a violar la ley por ustedes. Okay. Un análisis ético pudiera llevar a una persona cristiana de la quizás hasta de su misma iglesia a hacer un análisis completamente opuesto y decir, lo que pasa es que si la ley que establece un gobierno es contraria a la ley de Dios, yo estoy llamado a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y basado en ese mismo principio, una persona cristiana decir, no, yo voy a dar la mano a una persona que está en necesidad. Aparte de todos los versículos bíblicos que dicen que hay que recibir al inmigrante, pero eso es otro tema. Pero se fijan cómo una misma situación por un grupo puede ser analizado moralmente de una manera, pero dentro de ese mismo grupo, y de hecho, eso lo estamos viendo en vivo, grupos cristianos a favor y en contra. La misma iglesia cristiana, ¿verdad? Iglesia cristiana en general, unos analizándolo de una manera y otros haciendo una reflexión ética más elevada y yéndose por encima de lo que el grupo establece. Porque definitivamente hay cosas que pueden ser legales y no éticas. No todo lo legal es ético, no todo lo legal es moral. Y a veces, si usted tiene que responder a la moral o a la ética, hay veces que usted tiene que irse en contra de lo legal. Hermano Pedro levantó la mano primero. Dígame, hermano. Haciendo el análisis de lo que nos está explicando en lo de la ética, pues yo siento que todas las personas tenemos tendencia a pertenecer a ciertos grupos a los cuales nos sentimos atraídos. Claro. Pero aquí es importante la ética. Ahí entra la ética y que nos ayuda a pertenecer o no a esos grupos. Eso, la ética nos ayuda a tomar una Recuerde decisión. a tomar la decisión. Sí, porque la moral es la que nos ata al grupo. La ética puede reforzar nuestra pertenencia a ese grupo o sacarnos del grupo, porque la ética es la reflexión. Y cuando digo sacarnos del grupo, no es que usted abandone el grupo, sino que sacarlos del grupo en ese punto en específico que se está trabajando, que se está atendiendo. ¿Me sigue? ¿Ok? Por entender que éticamente no es correcto lo que el grupo ha acordado como moral.
Ese es el análisis ético. Hermano Chester. Y después el hermano Disbeiri. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, hablando de este tema, veámoslo ahora por esta parte, por los LTV. Ahora, el gobierno autoriza que se puede casar del mismo sexo, de ambos, el mismo sexo, y hay que casarlo. Y si llegan a una iglesia o el pastor tiene que verse en la obligación de casarlo, nuestra ética no nos permite eso. Eso No, es no es la ética, hermano, es la moral. moral que diga así, Porque perdón. La ética, no, la moral no nos permite. porque es la decisión del grupo. Pero usted va a encontrar otro grupo donde sí los casan porque entienden que moralmente en ese grupo sí es aceptado. Aquí es bien importante que siempre tengamos presente que la ética, la moral, yo no puedo extenderla más allá de mi propio grupo, porque mi moral se refiere a la moral que yo acepto como parte de mi grupo. ¿Ok? Pero va a haber otro grupo donde su moral, lo que ellos ven como correcto, puede ser completamente distinto. ¿Ok? Ahorita, hace un ratito les di el ejemplo del grupo de familia, ¿verdad? Aquí el hermano sé que le trae, el ejemplo que trae es de iglesia, pero el grupo de familia donde nadie se divorcia. Pero puede haber otro grupo de familia donde nadie se casa, donde todo el mundo convive. Y no es visto como inmoral. Una familia donde todo el mundo siempre le da un valor elevado a casarse al matrimonio, van a ver aquella conducta como inmoral. Pero dentro de esa familia no es considerado inmoral, es algo que es común a ese grupo. ¿Ok? Y entonces, a veces usted tiene 2 y 3 generaciones de familias que son familias porque se unieron, pero no hay nada legalizado. ¿Ok? Y eso es parte de esta distinción de cómo la moral está sujeta al grupo que la ejerce y que la practica. Hermano Disbeiri. Ay, se me fue. Yo creo. Ajá. Buenas noches y bendiciones del grupo. Amén. Tenía apagado el micrófono. Sí, ok. Un ejemplo palpable de la ética y la moral, según lo que he comprendido, es los fariseos y Jesús. Los fariseos morales estaban bien porque el sábado no se podía hacer milagros, seguía lo que son las normas del grupo. Sin embargo, Jesús iba un poquito más allá. Digo poquito, pero en verdad era mucho más para allá. Y se iba a lo ético, él analizaba. Y incluso Jesús le demostró que su propia moralidad la omitían en ocasiones que le convenían. Por ejemplo, creo que fue que él dio ese Eso es ejemplo. falta, perdone que le interrumpa, en ese caso, esa omisión es falta de integridad. No eran Sí, no, íntegros, no. ¿ve? Porque ellos creían unas cosas, las practicaban, pero cuando no les convenía, no las practicaban. Exactly. Cuando Jesús le sana el brazo a Sí, aquella persona que tenía un brazo menos, Jesús lo vio con piedad, realmente lo vio con sí, misericordia. Y Jesús dijo, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Tú no puedes esclavizar un ser humano por un sábado, claro. realmente. Entonces Jesús iba un poquito más para allá, en cuanto a la ética y la moral. Sí, Jesús hacía lo que Jesús hizo fue un análisis ético de la moral de su época. De hecho, y ahí en esta diapositiva que les presento, que les di el ejemplo primero de las parteras, ahí tienen varios ejemplos. Daniel y sus amigos, adorar la estatua del rey y no orar a otro dios, esa era la práctica, ¿verdad? Ellos rechazan la idolatría, claro, es un análisis ético del grupo. Jesús, la siguiente es el ejemplo que acaba de dar, hermano. Jesús sana en sábado.
No, ¿cuál era la moral? No se trabajaba en sábado, ni siquiera se podía sanar. Jesús sana al hombre de la mano seca. Hacer el bien es superior al legalismo. Ese es el análisis que hace Jesús. Pedro y Juan ante el concilio, obedecer la prohibición, ellos podían obedecer el que le prohibieran predicar. Tenemos el ejemplo de Rahab, que ella está en su pueblo, está en Jericó, y la moral correcta dentro de su grupo hubiera sido entregar a los enemigos. Sin embargo, ella los esconde y miente para protegerlos. ¿Ok? Pedro y la visión de mata y come. ¿Cuál era la moral? La moral del grupo era, por la ley mosaica, no comer alimentos impuros. Sin embargo, obedece la revelación de Dios de aceptar a los gentiles. Jesús reinterpreta la ley. Cuando Jesús dice la ley de ojo por ojo, ¿verdad? La retribución, el ojo por ojo, diente por diente. Jesús entonces enseña a no resistir al mal y responder con amor. La moral del momento era la moral de ese grupo, ojo por ojo, diente por diente. Pero entonces Jesús hace un análisis ético más elevado de esa moral de ese grupo. Jesús reinterpreta el no matarás, ¿verdad? No matarás, ¿a qué se refiere? No asesinar a nadie físicamente. ¿Qué es lo que hace él? Un análisis ético más elevado. Él entonces dice, no, es que no es solo no matar físicamente, es que el odio y el enojo contra tu hermano ya de por sí es como si mataras. ¿Se fijan cómo la ética te lleva? Vuelvo, estos son ejemplos de donde el análisis ético te lleva a hacer lo contrario a lo que dice la moral del grupo. A veces el análisis ético te lleva a hacer lo que el grupo sí practica. ¿Okay? Lo importante es que la ética es el análisis de uno decir, ok, ¿por qué y cómo se justifica esto? Bien, ¿y con qué me siento cómodo? Jesús se interpreta el no adulterarás, no cometer adulterio, pero él enseña que desear a otra persona de por sí ya te hace culpable de adulterio. En términos de la ética y la iglesia cristiana, el tema de la ética se enseña muy poco en los institutos, en las escuelas, en los seminarios. Por lo general, las iglesias asumen que los ministros cristianos son personas éticas. O sea, ya la congregación tiende a asumir si una persona es pastor o es pastora, ya es una persona ética, es una persona íntegra. Hay un papel moral único del ministerio y unas responsabilidades éticas únicas de la vocación, y eso las vamos a ver. Y hay obligaciones éticas ministeriales contemporáneas que se deben asumir en la vida personal y en la vida profesional. Vuelvo para ir recapitulando, ya ir terminando en este punto. Cuando hablamos de la moral, estamos hablando de lo aceptado por el grupo al que se pertenece, pero la ética nos hace preguntarnos por qué hemos asumido esa conducta moral, de dónde viene y si aplica en un momento dado. Así es que cuando vamos a tomar una decisión, hacemos un análisis ético de esa decisión. Y otra vez, al hacer el análisis ético, podemos coincidir con la moral del grupo o podemos irnos en contra completamente de lo que la moral del grupo establece. Hermano Rigoberto. Sí, profesora, mire, todos analizamos diferente. ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo es ético? Bueno, van a haber unos principios éticos que los vamos a ver más adelante, que son más o menos generalizados porque hay unos códigos de ética establecidos, ¿ok?
Si usted pertenece a algún grupo, en este caso el grupo de ministros, pastores, líderes, hay una conducta ética esperada. Y vuelvo, de eso pues hablaremos. Pero van a haber momentos en que ese análisis va a ser bien personal, como le pasó a las parteras, donde ese análisis va a tener que ser bien individual y establecer si lo que la moral del grupo espera de mí, yo puedo hacerlo o estoy de acuerdo con hacerlo o me siento cómoda con hacerlo o no. Porque, mire, la pregunta surge también por lo que hicieron los hebreos de matar a los hijos que estaban naciendo, perdón, de los egipcios que querían matar a los hijos de los hebreos. Me imagino que ellos pensaban que estaban haciendo algo ético al matarlos, conforme a lo que estaban analizando, ¿no? No, Algo moral, claro, claro. Sí, dentro de su grupo, ellos piensan que están haciendo algo eh, correcto y justo y ético y moral. De la misma manera que el pueblo de Israel, cuando estaba haciendo la conquista, mataba, hubo invasiones de los israelitas donde mataban hombres, mujeres, niños, animales, bebés, dentro de su contexto, y esto es importante, porque nosotros tenemos que ir, cuando nuestro acercamiento a la palabra tiene que ser un acercamiento de análisis. Y dentro del contexto hebreo de su época, por eso es importante entender que la Biblia tiene un contexto histórico, un contexto social, un contexto religioso, un contexto cultural que es completamente distinto al nuestro. Completamente distinto al nuestro. Si tenemos la tendencia a tomar la Biblia y aplicarla literalmente, vamos a terminar presos. Porque en el momento en que usted tenga un hijo que sea desobediente y usted lo lleve a la puerta de la ciudad y lo apedree y lo mate, lo van a meter preso o la van a meter presa. Pero eso lo dice la Biblia. Eso era un contexto de una cultura, de un pueblo nómada, de un pueblo que era un pueblo formado por tribus. ¿Ok? Entonces, hay una moral del momento, de su época, de su contexto, que era muy moral para ellos. Y como yo mencioné en la clase pasada, y hay unos pasajes bíblicos que usted los lee hoy en día y son espantosos. Usted me perdona la palabra, pero son espantosos. Es más, en la Biblia hay historias que usted no puede hacérsela a los niños de la escuela bíblica suya porque los va a traumar. Los va a traumar. Imagínense cómo le va a contar que aquel agarró a la concubina y la picó en pedazos y la mandó por todas las partes Hay algunos, los salmos, a mí me encantan los salmos, a mí me gusta mucho la poesía y todo, pero hay algunos salmos que uno los lee y uno dice, ay Dios mío, Señor. Bueno, era el contexto del escritor de su momento, lo que está viviendo, como el entendimiento que ellos tenían de Dios en aquel momento. El Dios que a mis enemigos los va a matar y los va a destruir. ¿Verdad? Que no va a dejar que la descendencia de mis enemigos, eso yo tengo que entender, o sea, yo no puedo orar así hoy por la persona, compañero de trabajo que me está haciendo la vida imposible en el trabajo. Yo no puedo orar, Señor, mátalo y que toda su descendencia muera y que... No,
tenemos que hacer un análisis ético. Eso es un análisis ético. En nuestro contexto, en nuestra situación, ¿qué es lo que dentro de mi contexto es ético? Que va a estar atado también a mi escala de valores y a mi moral de hoy. Que mi escala de valores, y yo estoy segura que para todos ustedes debe ser así, si no, pues debe, pero mi escala de valores en el 2025 no es la misma escala de valores que yo tenía en el 1995. Yo tengo que haber crecido. Hay cosas que yo crecí, déjeme hacer esta salud, yo crecí en el Evangelio. Yo soy de la Iglesia de Dios aquí en Puerto Rico desde que tengo 7 años. Y voy a cumplir 62 en unas cuantas semanas. Así que llevo bastante tiempo en la Iglesia de Dios. ¿Ok? Y hay muchas cosas que en la década de los 80, de los 90, yo consideraba buenas, justas, morales. Y hoy en día creo lo opuesto. Lo opuesto. Y al revés, cosas que yo entendía que no, pues hoy en día considero que no son correctas. ¿Por qué? Porque primero el contexto histórico cambia. Yo cambio, porque envejecemos, maduramos, tenemos experiencia. Por lo general, cuando uno es más joven, uno tiene menos misericordia dentro del evangelio. Cómo uno predicaba a la gente, a esos mundanos, a esa gente que el diablo se los iba a llevar. Y cómo a veces cuando las cosas no le salía bien a alguien que no era creyente, muy dentro del corazón nos sentíamos un poquito alegres de que bueno que le pase por no servir al Señor. Hoy en día mi visión es tan distinta y yo comprendo que cada persona tiene una experiencia con Dios tan personal y tan individualizada porque la experiencia de la demás gente con Dios no depende de nada de mí. Como decimos aquí, yo no pinto nada ahí. No depende de mí, porque Dios trasciende a mi iglesia, Dios trasciende mis creencias, Dios está por encima de todo eso. Mi iglesia es buena, yo la amo. Y qué bueno cuando llegan personas a la congregación y la congregación y se convierte, qué bueno, gloria a Dios, pero yo sé que hay gente que tiene experiencias con Dios y no vienen a mi iglesia. Y yo no puedo dudar del trato de Dios con la gente que es distinta a mí, que no piensa como yo, que no vive como yo, porque gracias al Señor, la salvación de las demás personas no dependen de mí. Dios trasciende, la iglesia es buena y obviamente tiene una función, el cuerpo de Cristo tiene, pero en el momento en que yo pienso que las únicas personas que se van a salvar son las que vienen a mi iglesia. Dejé de ser una iglesia para convertirme en una secta. Las sectas son las que piensan que solamente ellos se salvan. Y Dios es poderoso para salvar a quien Él quiere. Entonces, tenemos que hacer, vuelvo a lo que estaba hablando en el principio, nuestro análisis ético es un análisis que va por encima de todo y que va, es más, es un análisis dentro de nuestro contexto cristiano, es un análisis más de intimidad con Dios y de relación con Cristo. Porque ahorita como le estaba diciendo al hermano Pedro cuando dice, ¿dónde yo pongo el límite? Pues entonces Cristo es mi modelo, ese es mi análisis ético. ¿Dónde yo pongo el límite? Ok, ¿qué hizo Cristo? Y si lo que hizo Cristo, lo que hizo Jesús,
Es diferente a lo que estamos haciendo como cristianos. En mi análisis ético, yo, aunque me tenga que ir en contra de todo lo que están haciendo los cristianos, Jesús es mi modelo. Mi modelo no es el pastor, mi modelo no son mis hermanos en la fe, mi modelo es Jesús. Así que cuando yo tengo una disyuntiva, cuando yo tengo una duda, es bueno buscar el consejo, es bueno orar con los hermanos y todo eso, gloria a Dios. Y yo sé que ustedes entienden lo que estoy diciendo, pero al final del día, el modelo es Jesús. El modelo es Jesús. Y ese es el análisis ético que tenemos que hacer. Hermano Pedro y después hermana Jenny. Pastora, si nos vamos a la historia de Saulo, cuando perseguía a la iglesia y pues perseguía a los cristianos, a los primeros cristianos, él lo hacía por una convicción moral y pensaba que sea lo correcto. Que estaba haciendo el trabajo de Dios. Exactamente. Entonces, Ajá. ahí viene lo que usted mencionaba ahorita, ¿verdad? Ahí viene lo ético. Cuando conoció a Cristo personalmente, su perspectiva personal cambió. Cambió, claro. Después de haber conocido a Cristo. De hecho, hermano, y dentro de ese mismo contexto de ejemplo que usted está trayendo, Pablo se va en contra de la moral del grupo de cristianos de su época, porque él se va a los gentiles y entonces la iglesia cristiana del momento, la moral era, si tú te vas a convertir al cristianismo, tú primero tienes que hacerte judío, porque el cristianismo comienza como una secta dentro del judaísmo. Pablo es el que lo saca de ahí. Y era, si vas a ser cristiano, primero tienes que seguir la ley judía, hacerte judío, circuncidarte y tienes que cumplir todas las leyes judías para entonces poder ser cristiano. Así que el análisis de Pablo es un análisis ético que se va por encima de la moral de su grupo cristiano de la época, que era la iglesia primitiva. ¿Sí? Hermana Jenny. Gracias. Yo iba a preguntar si había algún ejemplo de cuando, así como casi todos los ejemplos ahí van en contra de sus morales, o sea que hay algo donde más bien lo aparta de ese moral, ajá, como que lo saca de ese grupo. Si hay algo contrario, hay un ejemplo de algún contrario de eso, donde en vez de apartarlo, más bien dice, esto está bien lo que están haciendo y vamos en eso, pero no sé en verdad Es que cómo. sí, ese es el más, lo que pasa es que esa tiende a ser la norma. Yo traje estos ejemplos para ayudarles a distinguir la diferencia entre una cosa y otra, entre lo que es Sí. ética y lo que es moral. Pero, por ejemplo, vamos a decir que en una iglesia se acerca una persona y tiene una necesidad y dice que la persona no tiene con qué comer. No tiene dinero para comer, para compra, vamos a decir que tiene 2 o 3 hijos. Ok. Se recogió la ofrenda. La ofrenda está destinada allá a un propósito, para la iglesia, para... Y quizás el grupo, aunque está de acuerdo en ayudar, quizás algunos establezcan, bueno, pero vamos a hacer un proceso que la persona solicite. Pero es posible que la iglesia, el grupo como tal, sienta la responsabilidad moral de que una persona que está en necesidad hay que ayudarla en el momento en que tiene su necesidad. Y el mismo domingo que tomaron la ofrenda, sacaron una cantidad y se la dieron y hicieron el análisis ético de tenemos que ayudar. Y sí, hay una persona en necesidad, aquí tenemos una ofrenda que recogimos, vamos a ayudarle. Y eso es una manera en que, de hecho,
siempre que vamos a tomar una decisión, la reflexión que hacemos va a ser una reflexión ética. Siempre va a ser una reflexión ética. Lo que pasa es que a raíz de esa reflexión, si nos mantenemos dentro del grupo y decimos, sí, en mi reflexión esto es lo correcto hacer, que es lo que el grupo determina, es la moral, pues no hay conflicto. ¿Okay? Los Entiendo, ejemplos que sí. traje son los momentos en los que esa reflexión ética nos lleva a encontrar el grupo. Hermana Maura. Ay, ajá, ahora. Sí. Entonces, quiero ver si he entendido como que bien la definición de los dos. Lo que es moral es todo aquello que está relacionado con las costumbres y normas establecidas, digamos, por ciertos grupos de personas. Absolutamente. Y la ética, entonces, la que me lleva a replantearme aquello que para algunas personas es moral y me lleva como a tomar la decisión. Exactamente, hermana. Ok. Usted ha cerrado la clase de hoy con broche de oro. Exactamente, esa es la definición. Bueno, mis amados hermanos, vamos a terminar la clase aquí. La semana que viene nos encontramos nuevamente miércoles a las 7:30. Voy a estar colocando en el área de discusión la pregunta de discusión para esta semana. ¿Ok? Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que descansen. Pastora, ¿va a estar Amén. accesible la clase en línea? Sí, ¿Va a estar grabada? sí, yo siempre les comparto, gracias hermano por recordarlo. Sí, también les voy a compartir el enlace de la grabación. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les Bendiciones a bendiga. todos, Buenas hermanos. noches.